Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema de celdas electroquímicas y vamos a poder determinar el potencial de una celda electroquímica. Vamos a comenzar definiendo qué es una celda electroquímica. Una celda electroquímica es un dispositivo experimental mediante el cual se puede generar electricidad. Consta de dos semiceldas, formada cada una de ellas por un conductor llamado electrodo, sumergido en una solución electrolítica. Ambos electrodos están unidos a un circuito eléctrico y las disoluciones están comunicadas por un puente salino. Entonces, en este caso, esta sería la primera semicelda y esta sería la segunda semicelda. Esta parte específicamente sería el puente salino y están corriendo los electrones, por lo que nosotros vemos que están unidos por el circuito eléctrico. Existen dos tipos de celdas electroquímicas, las galvánicas y las electrolíticas. Las celdas galvánicas, también llamadas voltaicas, almacenan energía eléctrica. En estas, las reacciones de los electrodos van a ocurrir de manera espontánea y se va a producir un flujo de electrones desde el ánodo hacia el cátodo. El flujo generado en una celda genera un potencial eléctrico que puede ser medido. Un ejemplo importante de las celdas galvánicas son las baterías que comúnmente utilizamos en nuestros aparatos electrónicos. Por dentro de ellas se encuentra un sistema de una celda galvánica y es por ello que tienen la capacidad de producir energía eléctrica para el funcionamiento de nuestros equipos. El otro tipo de celdas son las celdas electrolíticas. La reacción redox en este caso no es espontánea a diferencia de las otras celdas y debe suministrarse energía para que tenga lugar. Cuando se le administra energía, se impone una corriente eléctrica y se fuerza a que la reacción redox ocurra en el sentido fijado por esta corriente. La mayoría de las aplicaciones de las celdas electrolíticas tienen lugar en la industria. Por ejemplo, en la imagen que vemos es el diseño de una celda para el tratamiento de agua por una celda electrolítica. En este caso específico es para la defluoración. Significa que se le quita el flúor a una cantidad de agua específica utilizando esta celda electrolítica. Vamos a ver entonces cuáles son las partes de una celda, en este caso una celda del tipo galvánica. Un puente salino, que es la parte que vamos a ver en este momento, es un tubo en forma de U lleno de una dispersión iónica que por lo general es algún electrolito que no influye en la celda. Puede ser cloruro de potasio, cloruro de sodio, o alguna sal que no interfiera en la reacción que se lleva a cabo. Está taponado por los extremos por un material poroso que justamente tiene esta porosidad para permitir la libre difusión de iones. Su función es cerrar el circuito y permitir el paso de los cationes y de los aniones en los recipientes, evitando la acumulación de carga en cualquiera de las dos semiceldas. Los aniones del electrolito fluyen hacia el ánodo y los cationes hacia el cátodo. Es una parte importante ya que conecta el ánodo con el cátodo de una manera controlada y es nuestro puente salino. Las siguientes partes que vamos a ver ahora sí son el cátodo y el ánodo, que son como los protagonistas de una celda electroquímica. El ánodo y el cátodo son los tipos de electrodos que se encuentran en las celdas electroquímicas. En el ánodo se lleva a cabo la reacción de oxidación, mientras que en el cátodo se lleva a cabo la reacción de reducción. ¿Cómo nos vamos a acordar de quién realiza qué? Siempre hago la analogía a esta imagen. En inglés, esto sería un gato de color rojo. De tal manera, en gato rojo, cátodo reduce. Y con eso vamos a acordarnos que el cátodo reduce, mientras que el ánodo oxida.
vamos a hacer la notación abreviada de una celda en un cuaderno o cómo se expresa una celda? Nosotros vemos este dibujo que ya les presenté en diapositivas anteriores, en el cual se expresa experimentalmente cómo se formaría una celda electroquímica. Sin embargo, en un cuaderno nosotros podemos representar cómo sería esta celda electroquímica de manera abreviada. La forma en la que se hace es la siguiente. Primero es el ánodo, se escribe una línea vertical pequeña, luego se anota el electrolito anódico, luego se escriben dos líneas juntas que representan el puente salino, después el electrolito catódico y finalmente el cátodo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Es muy sencillo. Vamos a representar la imagen que nosotros tenemos en esta celda. En esta celda, nosotros tenemos como reacción zinc en forma sólida, que es la barra que nosotros tenemos. Tenemos cobre más 2 en forma líquida, acuosa, en una solución acuosa. Tenemos zinc más 2 en la solución y tenemos cobre sólido, cobre 0. Esa es la reacción que se está llevando a cabo. De hecho, si se dan cuenta, es una reacción ya conocida en una presentación pasada. ¿Qué es lo que debemos de hacer? En esta reacción vamos a identificar quién es el ánodo y quién es el cátodo, cosa que ya hicimos anteriormente. Podemos ayudarnos y basarnos con esta tablita para saber de nuevo quién oxida y quién reduce. En este caso, el zinc 0 pasa a zinc más 2. Según nuestra tablita, el zinc se oxida, por lo tanto, hay una pérdida de electrones. Es decir, el zinc 0 pierde los electrones y los toma el zinc más 2 y pongo junto al zinc más 2 los dos electrones que perdió el zinc 0. Vámonos entonces a la reacción del cobre. En este caso ya sabemos y ya podemos definir que si en este caso el zinc se está oxidando, entonces será el ánodo. Vamos entonces con la reacción del cobre. El cobre más 2 va a ganar electrones porque es la especie que se está reduciendo. Entonces más 2 electrones me da cobre 0. Por lo tanto, en esta semirreacción es la semirreacción de reducción y en la celda electroquímica tiene la función de ser el cátodo. ¿Sí? En este caso, si se fijan, aquí está representado. En la parte izquierda de la celda, al igual que nuestra notación, en la parte izquierda se va a anotar la parte anódica. Y en la parte derecha se va a anotar la parte catódica. En el caso de la imagen es exactamente lo mismo. El zinc es el ánodo, va en la parte izquierda, mientras que en la parte derecha tenemos el cobre, que es el cátodo. Entonces, en este momento estamos ubicando quién oxida, quién reduce, quién es el ánodo y quién es el cátodo en la reacción, que esta sería la reacción completa. Mientras que tenemos las dos semirreacciones que a su vez forman parte de la semicelda del ánodo, la semicelda de cátodo y de manera completa es la celda electroquímica. Ahora, lo que nosotros acabamos de ver es cómo se lleva a cabo y quién forma parte del cátodo y quién forma el ánodo. Sin embargo,
si se fijaron en la imagen, se genera un voltaje y se mide mediante un equipo especializado como un multímetro o voltamperímetro. Entonces, ¿cómo es que nos dio ese 1.1 volts de potencial de la celda? Esto se dio mediante algo determinado potencial de una celda que se denota con la E cursiva a condiciones estándar. Si yo tengo una temperatura de 25 grados centígrados y una concentración de mis soluciones electrolíticas en los recipientes de uno normal, entonces yo voy a poder determinar el potencial de la celda, es decir, qué voltaje me debería de dar en la celda si yo lo midiera con esta fórmula. El potencial estándar que se denota con un supercero de una celda es igual al potencial estándar del cátodo menos el potencial estándar del ánodo. ¿Y de dónde voy a sacar los potenciales estándar? Resulta que hay tablas que se encuentran en la literatura de manera común que se llaman tablas de potencial estándar de reducción. En donde nos van a mostrar cuáles serían los potenciales en volts de la semirreacción que nosotros necesitamos o que se encuentra en una celda electroquímica. Ojo, es muy importante que ustedes sepan que el valor que se presenta se encuentra en reducción, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo hacemos? Vamos a ubicar en nuestra reacción quién es el cátodo, quién es el ánodo. Ubicamos la semirreacción del cátodo y del ánodo respectivamente y aplicamos o utilizamos esos voltajes en la fórmula que se presentó. Vamos a hacerlo con la reacción que nosotros vimos anteriormente, que es el zinc 0 pasó a zinc más 2 electrones, y esto fue el ánodo, se oxidó, mientras que tenemos la otra semirreacción, que es el cobre, que es el cátodo. Muy bien, ahora vamos a ubicar cuál sería el potencial de cada uno. En el caso del zinc, si se fijan, tengo un valor de más 0.76. Y en el caso del cobre, tengo un valor de más 0.34. Vamos a anotarlo. En el caso del zinc es menos 0.76 volts. Y en el caso del cobre es más 0.34 volts. Simple y sencillamente, para determinar el potencial de la celda estándar, bajo las condiciones de 25 grados centígrados y la concentración de electrolitos de uno normal, aplicamos la fórmula. El potencial de la celda que estamos presentando sería el del cátodo, que me da 0.34 más 0.34, aquí es muy importante seguir leyes de los signos, menos, abro paréntesis, y el voltaje de la del zinc, que es el ánodo, es menos 0.76. De tal manera en el que el potencial de la celda sería igual a más 0.34 volts más 0.76 volts, que me da como resultado 1.1 volts. De tal manera en el que ese sería el potencial de la celda. Y que si yo midiera con el multímetro el voltaje de ese sistema, me tendría que dar como resultado 1.1 volts en condiciones estándar. Entonces, esto es muy importante y podemos hacer celdas con diferentes electrolitos y con diferentes cátodos y ánodos.
Lo importante es que podemos determinar el potencial de la celda identificando la semirreacción, quién es el cátodo, quién es el ánodo y entonces determinar cuál sería el potencial de la celda si yo la hiciera de manera experimental. Y si la hago de manera experimental, puedo predecir teóricamente qué voltaje me tendrá que generar esa celda siempre y cuando yo mantenga las condiciones estándar. Por mi parte sería todo en este tema y hay que realizar los ejercicios de la página de Classroom. Muchas gracias.